Primero, para saber soplo tenemos que saber ciclo cardíaco. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos que saber del ciclo cardíaco? Lo más general. O sea, recordar que hay dos fases en el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. ¿Sí? ¿Cómo están determinados estos dos periodos? Por el cierre y la apertura de las válvulas auriculoventriculares como de la sigmoide. El R1 es el cierre de qué válvulas? Auriculoventriculares. Este va a ser el lado izquierdo y este va a ser nuestro lado derecho, ¿sí? Del lado derecho, ¿qué válvulas tenemos? La tricúspide y la pulmonar. Y del lado izquierdo tenemos mitral y aórtica. ¿Todos se acuerdan de esos nombres o necesitan una mnemotecnia para eso? ¿Está bien? Sí, está bien. R1 entonces, cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y después tenemos lo que vendría a ser el R2, que es el cierre de las válvulas sigmoides. Entre R1 y R2 tenemos la sístole. Y entre el R2 y el próximo R1 tenemos la diástole. Muy bien. ¿Para qué necesitamos saber esto? Cuando nosotros estamos en lo que vendría a ser la sístole, nosotros vamos a tener dos etapas. Una donde el ventrículo se va a contraer por sí solo, que es la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? El ventrículo se va a llenar de sangre, va a quedar con un volumen estático y las paredes se van a contraer. Cuando se contraen, aumenta la presión acá adentro, el ventrículo hace fuerza y las moléculas de sangre empiezan a chocar. ¿Para qué? Para vencer lo que vendría a ser la presión de las arterias, o en este caso, de la aurícula del ventrículo. ¿Estamos? La presión normal de lo que vendría a ser la aorta es de 80 milímetros de mercurio, entonces el ventrículo izquierdo, que es el que más presión tiene que vencer eso para abrir. Y después tenemos lo que vendría a ser el periodo eyectivo. Y después en la diástole ahí tenemos 4 periodos. En la diástole tenemos el primero, que es de la relajación isovolumétrica, o sea, el ventrículo queda sin sangre y se relajan las paredes. Y ahí tenemos otro periodo que es el del llenado activo, donde la aurícula vacía de manera, digamos, rápida toda la sangre. Y después tenemos el llenado pasivo, que también se llama diastasis. Ahora vamos a ver para qué estamos repasando todo. Y por último, la patada auricular por contracción auricular. ¿Estamos a esos pasos? ¿Hay alguna duda? Estamos. Muy bien. ¿Para qué nos sirven estos pasos? Para ver que cuando tenemos alteraciones en alguna de las válvulas, esto se va a ver afectado y nos va a dar la forma del soplo. Entonces nosotros no tenemos que aprender de memoria. ¿Estamos? Para eso yo tengo 6 pasos que nos sirven para explicar los soplos. Primer paso, ¿qué es un soplo? Primera pregunta. O sea, nosotros tenemos los vasos sanguíneos, en este caso, ya sea la aurícula y los ventrículos. El flujo normal de sangre, que es laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que todas las moléculas de sangre van derechito, digamos, como en fila, para primero ir más rápido y para no lesionar el cordel. Y después, si yo acá tengo, por ejemplo, una obstrucción, ya sea un trombo, ya sea una estenosis, lo que sea, esta sangre va a empezar a chocar acá y va a generar lo que se denomina el flujo turbulento. Cuando hay flujo turbulento, ahí, cuando yo pongo el estetoscopio ahí, escucho un soplo. O sea, el soplo es la expresión audible de un flujo turbulento. ¿Y qué es un frenito? Es la expresión palpable de un soplo o de un flujo turbulento. ¿Estamos? Con respecto a los pasos, primero tenemos que ubicar a dónde va a ocultar el soplo. Para eso nosotros tenemos que ir a la parte de examen físico, vamos a ir al tórax, tenemos el esternón, las costillas, yo hago un dibujo así más o menos. Tenemos 5 focos. El primero, que es en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, eso tienen que saber describir. ¿Qué foco es? Aorta. Después tenemos segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el pulmonar.
Después en el tercer espacio intercostal, por fuera de la línea paraesternal izquierda, el tricuspidio, el aórtico accesorio, ¿verdad? Después en el quinto o cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, ahí tengo lo que vendría a ser el tricuspidio, y en el quinto espacio intercostal, línea axilar, no, línea medio clavicular, tengo el ventral. ¿Estamos? Eso tienen que saber sí o sí. Después, ¿qué es lo que tenemos que saber? El segundo paso es en qué parte del ciclo está. Para eso es esto. ¿Estamos? Para saber si es sistólico, si es diastólico, y después, algo que me olvidé acá de explicarles es, tanto en la sístole como en la diástole, nosotros vamos a tener que cuando es proto, está al principio, cuando es meso, está a la mitad, y cuando es tele, está al final. ¿Estamos? Si hablamos de que se da en todo, es holo o pansistólico. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde, en qué parte del ciclo está? Después, ¿qué forma tiene? Ahí vamos a ver que hay soplo de tipo romboidal, soplo creciendo y creciendo, soplos barra. ¿Estamos? La idea es que no aprendan de memoria todo. Después, ¿hacia dónde irradian los soplos? Después, lo que vendría a ser la intensidad. Y después, si hay otra característica, que sea de llenado, si es revoltativo, ¿estamos? Y si, en el caso de que tenga algún signo, digamos, característico, ahí ponemos el nombre. Con esos 6 pasos, si ustedes les preguntan un soplo, tienen que pensar en la fisiopatología y ahí empezar a escribir, para no aprender de memoria. ¿Estamos? Vamos a explicar ahora los soplos. Tenemos soplos diastólicos y soplos sistólicos. ¿Cómo ustedes se acuerdan de un soplo sistólico o diastólico? ¿Cómo diferencian? Sí, esas son las características. Tenemos que acordarnos lo siguiente. Cuando estoy en sístole, el ventrículo se va a contraer, ¿no? Sea izquierdo o sea derecho. Entonces, esto en teoría debería estar cerrado, las aurículas ventriculares. Entonces, en las válvulas auriculoventriculares, ¿yo dónde voy a tener un soplo? En la estenosis no puedo, de las auriculoventriculares, sino en las insuficiencias. Entonces, los soplos de las auriculoventriculares son las insuficiencias. O sea, los soplos sistólicos. Y de las válvulas sigmoides, ahí sí tengo la estenosis. Ya sea aórtico pulmonar y acá lo que vendría a ser la insuficiencia mitral o tricuspidia. ¿Se va entendiendo ahí? Y después, acá dentro de los sistólicos tenemos los de la comunicación auriculoventricular y de la interventricular. No se suele preguntar mucho, pero no se dan en la diástole porque ahí tenemos prácticamente las mismas presiones. Entonces la sangre, recuerden que va del lado de mayor presión de menor presión a mayor presión, ¿no? Bien, y después los soplos diastólicos es lo opuesto. Nosotros nos ponemos en el ciclo y ahí podemos diferenciar si es sistólico o diastólico. Ahora vamos a explicar más o menos cada uno para que vayamos entendiendo. Dentro de los soplos diastólicos, el primero que vamos a ver es el de la estenosis aórtica. Estenosis aórtica. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica? Calcificaciones. Más que nada en los adultos mayores. Son raras igual la estenosis aórtica, la más frecuente es la insuficiencia aórtica. Esa es la valvulopatía más frecuente. Pero si les preguntan, dentro de todas las valvulopatías, la calcificación es lo más frecuente. Después, dentro de las aurículas ventriculares, tenemos la endocarditis, principalmente del lado izquierdo. Cuando es del lado derecho, sospechamos un paciente drogadicto endovenoso. ¿Estamos? Estenosis aórtica. Primer paso. Dijimos, ¿a dónde se oculta? ¿Dónde yo oculto el soplo de la estenosis aórtica? Foco aórtico. ¿Y en qué otro foco? Aórtico accesorio. Porque acuérdense que la aorta sale acá y da la vuelta. Se la arco y baja. Después, segundo paso. ¿En qué parte del ciclo voy a ocultar?
Si es estenosis aórtica, tenemos acá el ventrículo va a eyectar sangre a la aorta, y la estenosis es que, ¿qué es la estenosis? ¿Se abre o no se cierra? Se abre. La estenosis, exactamente, el orificio de la válvula, este es un orificio normal. En este caso, el orificio está chiquitito. O sea, la válvula no se abre correctamente. Ahí tenemos por calcificación, por ruptura de cuerda tendinosa, tenemos. ¿Está? Entonces, ¿en qué parte del ciclo lo juntamos? En la sístole. Y ahora vamos al tercer paso, que es la forma, y es lo que se pregunta. Tenemos que ahora ponernos acá, en esta parte del ciclo, o sea, de este lado. No estoy yendo muy rápido, ¿no? Teníamos el R1, R2 y R3. Nosotros en este soplo, en este negocio óptico, nos vamos a ubicar acá, en la sístole. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una válvula que no se abre correctamente. Son un orificio valvular chico. Imagínense usted que se está prendiendo fuego el salón y todos queremos salir por esa puerta, pero esa puerta tiene la mitad o menos de la mitad. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos vamos a tener que hacer más fuerza para salir. Y lo mismo tiene que hacer el ventrículo, tiene que hacer más fuerza. Entonces acá teníamos dos periodos, el de contracción isovolumétrica, donde el ventrículo trataba de contraerse lo más posible para vencer la presión de la aorta y que ahí la sangre salga. Y después teníamos el periodo electivo. ¿Cómo va a ser este soplo? ¿Algunos se acuerdan? Romboidal. ¿Por qué es romboidal? Porque cuando se cierran estas válvulas, la contracción isovolumétrica va a tratar de vencer. Una vez que venza, nosotros tenemos que saber que el proto-sístole se está contrayendo. ¿Estamos? Una vez que venza esa fuerza, ahí va a salir despedida la sangre de manera brusca, sin cuerda, a todo perder. Una vez que larga un montón de sangre, empieza a disminuir la cantidad de sangre del ventrículo, entonces baja la presión y empieza a aumentar el aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ventrículo? Empieza a largar menos sangre y me da este soplo romboidal. ¿Estamos? ¿Se entiende? Muy bien. Con respecto a la intensidad de los soplos. La intensidad, entonces acá ponemos romboidal. Romboidal, y como dijimos, en la mesosístole. El cuarto paso es hacia dónde irradia. ¿Dónde irradia este soplo? Al cuello, exactamente. ¿Por qué? Porque la aorta hace esta curva, entonces obviamente que el soplo va a ir para arriba. Lo mismo va a pasar en el foco mitral, va a irradiar a la axila. Después la intensidad. ¿Cómo nosotros medimos la intensidad de un soplo? Para eso hay una escala, digamos. Tenemos el 1 en 6, 2 en 6, 3 en 6, 4 en 6, 5 en 6, 6. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente acá, vos y yo la ocultamos. Cuando decimos que es 1 en 6, quiere decir que vos escuchaste el soplo y yo no lo escuché. O sea, es un soplo dudoso. 2 en 6 quiere decir que ambos escuchamos el soplo, pero que los dos estamos de acuerdo que es un soplo muy, digamos, difícil de ocultar, o sea, que es muy suave. Después, 3 en 6, ya decimos los dos que el soplo es fuerte, o sea, los dos apoyamos el estetoscopio en el foco y lo ocultamos. Entonces hablamos de un soplo fuerte. Después, cuando es 4 en 6, este soplo se caracteriza porque tiene frémito. ¿Y qué es el frémito? Es la presión palpable del soplo. 5 en 6, ya el soplo es fuerte, tiene frémito. A veces nosotros nos ponemos en otro foco y podemos ocultar el soplo. Entonces ya es más fuerte. Y el 6 en 6, que es muy difícil de ver, a veces se oculta sin estetoscopio. Acerca la cabeza y se escucha el soplo. Así se mide la intensidad. La intensidad no tiene nada que ver con lo que vendría a ser la gravedad de la intervención. Eso es pregunta de examen.
¿Por qué? No tiene nada que ver. ¿Algunos saben? Nos ponemos acá de vuelta. Si la válvula está más cerrada, o sea, entre más cerrada esté la válvula, este periodo se va a ir alargando cada vez más, provocando que cuando venza recién, el soplo va a ser chiquitito, porque va a llegar, digamos, ya lo que es R2, y si el soplo tapa el R2, ahí recién podemos decir que la estenosis esperada. ¿No? Eso, así se definen los soplos, y así tiene que pensar. Después, en lo que vendría a ser intensidad dijimos, y otros es la irradiación. ¿Y qué tipo de soplo es? ¿Eyectivo, de llenado o regurgitativo? Eso es fácil. Eyectivo, porque está en la sístole y va para allá. Los regurgitativos ustedes van a ver que son cuando de la sangre ventricular viene para la aurícula. O sea, ¿dónde van a ver? Y si de la otra viene acá. ¿Dónde van a ver? En las insuficiencias. Y cuando es de llenado es cuando la estenosis está auriculoventricular, ¿estamos? Y ahí, porque la aurícula llena el ventrículo. Eyectivo ustedes solo van a ver, digamos, del ventrículo hacia las arterias. Vamos a explicar ahora el soplo. El soplo de la estenosis pulmonar es el mismo. O sea, es un soplo de tipo tromboidal, tiene las mismas características, no irradia el cuello, ¿estamos? Es mucho menos frecuente. Y sospechamos, al igual que con respecto de la valvulopatía tricuspidia, sospechamos de drogadicto endovenoso, porque es muy difícil que esa válvula se estenose. Después, ahora vamos a hablar dentro de los otros soplos teóricos de las insuficiencias. Mitral y tricuspidia tienen prácticamente la misma fisiopatología. Dentro de la insuficiencia mitral, vamos a ubicarnos acá otra vez. Nos vemos al ciclo. Tenemos la misma fisiopatología, o sea, las contracciones subvolumétricas, pero lo que va a cambiar es el soplo. ¿Qué soplo tiene la insuficiencia mitral? Sistólico, sí, pero ¿qué característica tiene? Es en barra. ¿Por qué es en barra? Yo tengo lo siguiente, vamos a dibujar mi corazón de este lado. Nos situamos acá a la izquierda, acá a la derecha. Acá tenemos la válvula mitral insuficiente. Es un soplo de tipo sistólico. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga para mandar a la arteria aorta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver para este lado. Y que, mientras tanto, la aurícula se va llenando de sangre. O sea, recuerden que van en simultáneo. O sea, cuando esto se contrae, esto se dilata. Entonces, como acá hay más presión y acá arriba cae la sangre, la aurícula se va a llenar igual, no importa. Entonces, si nosotros nos ubicamos para eso yo juego mucho con este cuadrito. Si nos ubicamos en el ciclo, en la sístole, nosotros vamos a tener que la sangre, en toda la contracción, en toda la eyección, la sangre va a salir con la misma intensidad, porque siempre la presión del ventrículo va a ser menor, salvo cuando la aurícula esté cargada. Pero ¿qué es lo característico de este signo? O sea, de esta insuficiencia mitral. Que el corazón cada vez va a tener que hacer más fuerza para poder mandar a la aorta. Porque la aurícula, después de un tiempo, se va a empezar a dilatar, porque le va a llegar cada vez más sangre. Acuérdense que le llega de arriba y le llega de abajo. No es lo mismo que le llegue solo de arriba. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el ventrículo lo que va a hacer es que cuando la aurícula le mande sangre después en la diástole, se va a llenar más todavía de sangre. El problema acá es la válvula. A la larga, se va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo, ya sea una hipertrofia concéntrica o excéntrica. O sea, en este caso se va a dilatar más el ventrículo, porque el problema no está en el músculo, sino que le llega más sangre y el tejido muscular se va a estirar. Entonces, acá tenemos un signo que se pregunta mucho en el examen.
¿Cuál es el signo que nosotros buscamos? O sea, ¿cuál es la maniobra que nosotros ocupamos para buscar eso? ¿Cómo se llama? La maniobra de Drexler. ¿En qué consiste la maniobra de Drexler? Acá te puse, no sé si se ve. A ver. ¿En qué consiste la maniobra de Drexler? Esta maniobra. Nosotros ubicamos, y para eso les puse la otra acá al lado. La maniobra de Drexler, nosotros ponemos el talón de la mano entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, línea par externa, y la idea que es sentir qué cosa. La propulsión del ventrículo izquierdo dilatado o hipertrofiado. Fíjense, en el examen a veces les ponen la otra maniobra que está al lado, y esa maniobra es la de la palpación del freno. Y muchos ahí se confunden, que o la palpación del choque de punta, o la palpación del frémito, o la del signo de Drexler. Y ahí hacen cagada, porque saben, pero el problema es que la foto no te, o sea, te confunde, más en el examen. ¿Estamos? Eso es lo principal. Después, ¿qué otras cosas tenemos con respecto a este soplo? Al de la insuficiencia mitral. Vamos a tener una clínica característica, que es, se puede, digamos, sintetizar en la mnemotecnia DADO. Disnea, Angor, disnea paroxística nocturna y ortopnea. ¿Pero por qué? O sea, vamos acá otra vez. ¿Por qué yo voy a tener disnea? Porque el corazón manda a los dos lugares. La aurícula cada vez se dilata más, aumenta la presión, y lo que vendrían a ser las venas pulmonares, que son venas de baja presión, no van a poder mandarle la sangre a la aurícula, entonces va a volver hacia el pulmón. En el pulmón nosotros vamos a tener dos estructuras, el alveolo y el capilar. Y acá vamos a tener las fuerzas tálidas. Si yo tengo más sangre acá, va a aumentar la presión hidrostática, que va a generar que venga agua al intersticio y después venga agua acá al alveolo. Y ahí cuando entra agua acá, está alterada ¿qué cosa? El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Esto está alterado. Y genera la disnea. Ando, porque voy a tener dolor de pecho. El corazón se irriga en diástole. O sea, cuando el corazón hace la sístole, se relaja y ahí recién las arterias coronarias se llenan de sangre y van al ventrículo. Pero si yo tengo menos sangre en la aorta, ¿qué va a pasar? Va a llegar menos sangre al corazón, generando isquemia, generando dolor. Y la disnea paroxística y lo que vendría a ser la ortopnea es por la insuficiencia cardíaca, por lo mismo que generaba disnea. ¿Cuál es la diferencia entre ortopnea y disnea paroxística nocturna? Fuerte, claro. Exactamente. O sea, disnea paroxística nocturna, el paciente se acuesta a dormir, se levanta en cualquier momento de la noche, no puede respirar, se pone de pie, sale a la ventana porque siente que se va a morir. La ortopnea del paciente se acostó, no le diste ni un minuto y ya se levanta porque no puede. La disnea paroxística nocturna es porque se reabsorbe más que nada todo lo que vendría a ser los edemas. Y cuando nosotros estamos en decúbito, ahora yo, por ejemplo, toda mi sangre, la gran mayoría de mi sangre está por la gravedad abajo. Yo me acuesto y eso se equilibra. Si yo tengo mi bomba insuficiente, cuando le cargo más de sangre a la noche, ahí se genera, digamos, esto que va a provocar, o sea, se va a grabar eso, que va a generar el cuadro de disnea paroxística nocturna y también de ortopnea. ¿Estamos ahí? ¿Estamos todo bien? Bien. Y la insuficiencia tricuspidia es lo mismo, la misma fisiopatología, también va a generar dilatación del ventrículo derecho. Y ahí tengo otro. Una duda. En la insuficiencia mitral entonces va a tener Drexler positivo. Drexler positivo y ¿qué latido voy a tener a la palpación? Diagonal positivo. ¿Cómo mido yo el diagonal positivo? Le pongo la mano en dirección al corazón. ¿En qué lugar?
pero izquierda. Acá es cuando es, o sea, el aórtico es cuando hablamos de un aneurisma meningococal. ¿No? Después, en la insuficiencia de tipo cupidia, vamos a tener la dilatación acá. Y ahí voy a tener otro latido por la hipertrofia ventricular derecha. ¿Cómo se llama ese latido? No. El sagital. Por hipertrofia ventricular derecha yo tengo el latido sagital. El latido sagital, que es la hipertrofia ventricular derecha, yo la voy a ver acá en el medio del pecho. Todo lo otro, o sea, todo lo que está arriba, eso cuando pega el latido del corazón que está agrandado, se va a ir para atrás. Va a dar la impresión que se va para atrás. Y acá adelante yo voy a tener la propulsión. O sea, eso yo voy a sentir cuando apoyo la mano. ¿Estamos? Después, ¿qué otra cosa voy a tener? Si yo tengo acá sobrecarga en el ventrículo, aumenta el volumen de sangre y aumenta la presión. Esto va a provocar, como tiene ya menos, o sea, el ventrículo derecho tiene más presión que la aurícula, ¿no? Entonces va a provocar que la sangre de la aurícula o vuelva para arriba o no pueda pasar hacia el ventrículo derecho. Como la aurícula también se va a cargar de sangre y va a aumentar la presión, lo mismo va a pasar con lo que vendrían a ser las venas cava. La vena cava inferior, que viene del hígado, cargada de sangre, no va a poder drenar en la aurícula derecha. Entonces mi hígado, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Se va a llenar de sangre y ahí yo voy a tener el latido transversal, que lo que hace el latido transversal, vamos a ver que si este es el abdomen del paciente, acá se va a, digamos, retraer y acá va a protruir, ¿no? Porque el hígado va a empezar a latir, digamos, para tratar de vencer esto. ¿Estamos? Y, como habíamos hablado, ¿cuáles son las dos maniobras que yo voy a ocupar ahí? La del reflujo hepatoyular, igual la del pulso hepático. O sea, pulso hepático para ver si el hígado tiene pulso, o sea, tiene sobrecarga hídrica, y después el reflujo hepatoyular es para constatar si hay o no alteración en la presión venosa central. ¿Estamos? Después tenemos los soplos de las comunicaciones dentro de los sistólicos. Comunicación intraauricular, la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, va a generar un soplo de tipo mesosistólico. ¿Por qué meso? Porque en la protosístole la aurícula recién se está cargando, digamos, de energía, o sea, recién está contrayendo. Cuando vence la fuerza para mandar al ventrículo, ya estamos en la parte mesosistólica. Entonces ahí manda parte a la aurícula izquierda y parte al ventrículo derecho. Y lo mismo pasa en lo que vendría a ser la interventricular. Esos soplos no se suelen realizar en el examen. Si le preguntan es porque vienen ya mal, tratan de ayudarle, porque es fácil. ¿Estamos? ¿Qué otro soplo? Y eso, no sé si alguien trajo este estetoscopio, si mucho traje para que prueben. En el ducto persistente, que es una patología de la nosotros vamos a tener un soplo que se denomina soplo de maquinaria de vapor, que es un soplo sistodiastólico, o sea, está en las dos fases. Si ustedes después agarran su estetoscopio en su casa, es muy raro que lo escuchen, salvo que hagan cardiología. Si ustedes agarran su estetoscopio y hacen esto, ustedes van a escuchar el soplo. O sea, así suena. Son un detalle por si les preguntan o si quieren ya subir de nota. Ahora vamos a los diástoles. ¿Vienen todos bien hasta acá? ¿Se van entendiendo? ¿No? Yo sé que es mucho. Primera encima es mucho. Nosotros queremos dar en la mañana. Así que vamos. Vamos con los soplos diastólicos. ¿Cuáles son los soplos de tipo diastólico? Tenemos aurículos ventriculares y sigmoides, lo mismo. Ahí nos tenemos que otra vez parar en lo que vendría a ser el ciclo cardíaco. Y ahí vamos a tener, en la diástole, ¿yo qué voy a tener? Alteración acá, en las aurículos ventriculares. Entonces, ¿cuáles van a ser los soplos que yo vea en las aurículos ventriculares? La estenosis. ¿Por qué la estenosis? Porque acá está pequeño el orificio valvular, y ahí la sangre pasa por acá.
En la insuficiencia es cuando la sangre va de acá para allá, porque la válvula no se cierra. ¿Vamos? ¿Eso queda claro, perdón? Dentro de la sigmoide, ¿qué voy a tener? Lo contrario, la insuficiencia. Y acá, dentro de estos soplos de tipo diastónico, los que más se preguntan son estenosis mitral y insuficiencia aórtica, que son las valvulopatías más frecuentes. Si ustedes necesitan estudiar hoy 4 valvulopatías, yo les aconsejo estudiar estenosis mitral, insuficiencia aórtica, después insuficiencia mitral y estenosis aórtica. Todo lo que vendría a ser izquierdo. Porque esto, derecho, es más difícil. O sea, es más difícil que el experimento. Y la fisiopatología, como ya vimos, es la misma. Pero las de la válvula izquierda son las que más se ven. ¿Estamos? Vamos a hablar de la estenosis mitral. Había dentro de las clases de fases que el paciente con estenosis mitral tenía una fase característica, que está en el Pablo. ¿Cómo es esa fase ya para repasar algunas cositas? Palidez generalizada y eritema malar. ¿Alguien sabe por qué es el eritema malar? El eritema malar, ahora vamos a ver la afección, es porque hay una vasodilatación, digamos, a ese nivel, a causa de la poca sangre que le llega al paciente. La cianosis peribucal, en ese caso, cianosis central o periférica. Central. Bien. Estamos. Estenosis mitral. Vamos a dibujar el corazón otra vez. Nos situamos en el lado izquierdo. Tenemos acá. Este orificio valvular no se cierra. Después del año que viene, que yo creo que todos van a estar con nombre blanco el año que viene, la observa con nombre celeste. Yo me le pone tengo clase. Está bien. Esta tiene una escala. El orificio normal va de 3 a 4 más o menos centímetros de diámetro que tiene la válvula. Después, si va bajando, ahí lo medimos en escala y vemos si la estenosis mitral es leve, moderada o grave. Grave, ya cuando vemos que el orificio baja de 1 centímetro de diámetro. ¿Estamos? En esta patología lo que vamos a tener es, primero, como la sangre tiene que pasar al ventrículo. Nosotros en qué parte del ciclo nos ubicamos? En la sístole, en la diástole. La diástole estaba entre el R2 y el R1. ¿Estamos? Y teníamos 4 pasos, digamos, que eran lo que vendría a ser la relajación isovolumétrica, el llenado activo, el llenado pasivo o diastasis y la contracción auricular o la patada auricular. ¿Qué es lo que pasa acá? El ventrículo izquierdo tiene que mandar a la aorta y se carga poco de sangre. ¿Dónde vamos a ocultar? ¿En qué foco? ¿En qué parte del ciclo? La diástole. ¿Qué forma va a tener? Esto es pregunta. Tenemos que ubicarnos acá. R2, R1, otra vez. Relajación isovolumétrica, la parte proto. Acá tenemos la mesodiástole y acá la tela. ¿Estamos? Así dividimos el veo. ¿Estamos bien? ¿Estamos? En la proto tengo la relajación isovolumétrica, entonces el soplo no hace protodiástole. Recién en el llenado activo, ahí recién la sangre va a salir. ¿Y cómo va a salir si yo tengo la válvula chiquita? ¿Cómo va a salir? Va a salir fuerte. ¿Qué va a pasar? Va a salir fuerte y cuando la aurícula se vaya vaciando, va a ir bajando. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Tengo el llenado activo, o sea, pasa rápidamente, pasa, el ventrículo aumenta la presión. ¿Qué pasa acá? La aurícula ya es más débil para mandarle al ventrículo y encima tengo el orificio más chico. Por eso baja.
y tengo la capacidad de que la aurícula tiene la patada auricular, entonces le manda ese 20% más, hace la contracción que yo tengo la segunda parte de mi soplo, donde vuelve a subir el soplo. Este soplo es de meso, telediástole, ¿estamos? Y se puede decir en decreciendo, creciendo o meso, telediástole. En algunos lugares dice con retumbo presistólico, que lo explican así más fácil, ¿para qué van a estar? No, porque tiene retumbo presistólico. ¿Y qué es eso? Y ahí, chau, si no saben explicar. ¿Estamos? ¿Qué otro soplo vamos a tener? De la estenosis tricuspídica. Es la misma forma, porque la aurícula derecha también se contrae. Si bien tiene menos presión, también se contrae. Y después tenemos las insuficiencias. Como le dije, tenemos la fascia austral y tenemos... Ah, no, acá no hay latido. ¿A dónde podemos ocultar mejor estos soplos? Hay una posición que se pregunta, que es la posición de Pachón. La posición de Pachón es para que el ventrículo, o sea, para que el corazón, digamos, se tire un poco más para este lado y que el foco mitral esté más ocultado. ¿En qué paciente yo voy a hacer eso? No voy a hacer en un paciente de 70 kilos flaco que le puedo ocultar. Voy a usarlo más en paciente obeso, paciente añoso, que tiene, o por ahí paciente que es muy musculoso, que es más difícil de ocultar. ¿No? Esas cosas tienen que aprender ya en ponerse en situación del paciente. Porque si no, los profesores que más que nada dan práctica son los que les van a preguntar esas cosas, y si ellos ven que usted estudia de memoria nomás, no, o sea, por más buenito que sean, no le van a preguntar. ¿Vamos? Entonces vamos con las insuficiencias. ¿Cuál es la que se pregunta? ¿Qué es la insuficiencia aórtica? Esta es la valvulopatía más frecuente. Con respecto a la insuficiencia aórtica. Para el corazón, el problema está acá. ¿Qué es lo que pasa con la insuficiencia aórtica? La válvula aórtica no se cierra correctamente. Esta es la aorta. Como yo dije, la aorta, y como ustedes ya saben, las arterias se contraen también, tienen pulso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo, ¿dónde me voy a ubicar? En la sístole. No, en la diástole. R2 y R1. ¿Estamos? Lo mismo, los mismos pasos. El ventrículo va a ser la patada auricular. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Cuando el ventrículo se dilate, o sea, después de la sístole, la arteria aorta se va a contraer y va a volver sangre para acá. Entonces, ¿dónde yo voy a ocultar esto? ¿Qué foco? Aorta. ¿En qué parte del ciclo? En la diástole. ¿Dónde voy a tener? ¿En qué parte de la diástole? ¿Cómo? Exactamente. Muy bien. Después, ¿a dónde va a irradiar? Como vos tenés la relajación del ventrículo, este va a ser pronto, no va a ser meso, tele y estólico. ¿Entendés? Porque la relajación, la aurícula, la aorta todavía no pudo, digamos, volver acá. Porque ahí todavía no se contrajo. Vamos, ahí se cargó de sangre. Vamos de ahí. Después, ¿a dónde va a irradiar? Este también puede irradiar al cuello. Depende de la intensidad. ¿Y este qué característica tiene? Acá dentro de otro. Que este es regurgitativo. Vamos, porque la sangre vuelve hacia el ventrículo. Este vamos a decir. Es decreciente. Porque vuelve cada vez, el ventrículo se llena más de sangre por la aurícula, entonces el ventrículo se va a cargar más de sangre, va a aumentar la presión y cada vez le va a pasar menos. Y acá vamos a tener, digamos, un montón de signos que son preguntados en el examen. ¿Por qué vamos a tener un montón de signos? Acá va a pasar lo mismo. Como el ventrículo izquierdo se va a cargar más de sangre, porque llega de acá sangre, llega de acá, esto se va a dilatar. ¿Y cuál es el problema? Nosotros en física digamos una ley, que es la ley de Frank-Starling. Entre más se distiende mi corazón,
Entre más se distienden las fibras musculares, más se tiene que contraer y más fuerza va a hacer. Entonces, cada vez que se contraiga, yo voy a tener un montón de capilares, o sea, un montón de vasos sanguíneos que se van a llenar de sangre de manera fuerte. Y después va a bajar porque vuelve la sangre. ¿Está? Entonces, ahí, ¿qué signos yo voy a tener? El signo de la uña, el signo, digamos, capilar de la uña. Después tengo también el signo salivatorio del museo. Tengo el signo, digamos, el caso del labio. Todos esos signos se dan por esto. Porque la sangre sale un montón de sangre hacia todo el cuerpo y después vuelve encima. Entonces, por eso me da esa diferencia, por eso me da todos esos signos en más. En el caso de la insuficiencia pulmonar, esto no pasa. En la insuficiencia pulmonar puedo tener disnea, porque queda menos sangre, pero el soplo es lo mismo. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto al soplo? Bien.